Muy bien, entonces en este tema vamos a ver lo que son clasificación de flujos en conductos abiertos, ya entrando muy puntualmente en algo que es la parte más aplicativa del curso, ¿no? Que es conductos abiertos, o sea, canales. Vamos a entrar ya en una poco en la clasificación de flujos, diferenciar flujo uniforme y variado, el número de Reynolds y el número de Fromm para canales, no confundir con número de Reynolds para eh, fluido interno o flujo interno, ni con número de Reynolds para flujos externos. Son totalmente diferentes. Y después secciones transversales y elementos geométricos en un conducto. Entonces, para ingresar al estudio de fluidos en conductos abiertos, es necesario, es ideal repasar conceptos de energía, específicamente la ecuación de Bernoulli. Esto ustedes ya lo han visto en mecánica de fluidos 1. Sin embargo, teniendo en cuenta desde el punto de vista que es sumamente importante que esto lo tengan un concepto bien metidito acá, esto de energía cinética, energía potencial, ecuación de Bernoulli, vamos a hacer un repaso muy rápido, vamos a ver un videíto, vamos a repasar y con eso seguimos hacia adelante. Vamos a ver el video de los conceptos de energía para que con eso queden expeditos para ver lo que sigue. Es un espacio de trabajo con gran mecánico, diseñado para deshacerse de todo. Por favor, presten atención, aunque yo sé que son unos tigres, porque ya han aprobado todos con 18, 9, 20, fluidos 1, pero igual, para los que no han tenido tan buena nota, a ver, vamos a hacer este repaso. Muy bien, lo vemos. En este video vamos a revisar a la energía. La energía es muy importante para el desarrollo de la humanidad, ya que el hombre requiere de ella para sobrevivir y avanzar. Pero, ¿qué es la energía y por qué es tan importante? La energía la podemos definir como la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, la energía también se podría definir como la capacidad de hacer funcionar las cosas. La unidad de medida que utilizaremos para cuantificar a la energía es el joule. Esta es una unidad derivada que va a estar formada por el producto del newton con el metro. La energía se puede manifestar de diferentes formas, recibiendo así distintos nombres según las acciones y los cambios que puede provocar. En este video nos vamos a enfocar en el estudio de la energía mecánica. La energía mecánica es aquella que está relacionada con la posición y con el movimiento de los cuerpos. Por lo tanto, va a estar formada por la energía cinética y la energía potencial. Para calcular a la energía mecánica, lo que debemos hacer es sumar a la energía cinética con la energía potencial. Las unidades para la energía mecánica, cinética y potencial es el joule. Comenzamos con la energía cinética. Este tipo de energía se manifiesta cuando los cuerpos se encuentran en movimiento, es decir, este tipo de energía depende de la velocidad con la que se mueven. Para calcular a la energía cinética utilizamos la fórmula energía cinética es igual a la masa por la velocidad elevada al cuadrado entre 2, donde S corresponde a la energía cinética medida en joule, m corresponde a la masa del cuerpo medida en kilogramos, y v, que corresponde a la velocidad con la que se mueven los cuerpos medida en metros sobre segundo. Por ejemplo, cuando un automóvil se encuentra estacionado, este se encuentra en reposo, por lo tanto, su velocidad es de 0 metros sobre segundo. Entonces, su energía cinética también va a ser de 0 joule. Debido a que este cuerpo no se está moviendo, entonces no va a tener energía cinética.
En cambio, si este cuerpo comienza a moverse con una velocidad diferente de cero, entonces su energía cinética también va a ser diferente de cero, ya que este cuerpo se está moviendo. La energía cinética no solamente se encuentra en cuerpos que podemos ver, sino que también las moléculas o átomos contienen energía cinética. Por ejemplo, si tenemos dos recipientes a distintas temperaturas, colocamos uno a 25 grados Celsius y otro a 80 grados Celsius, en este caso, el recipiente que se encuentra a 80 grados Celsius va a tener mayor energía cinética, ya que al incrementar la temperatura, las moléculas se van a mover con mayor velocidad. Por lo tanto, este tendrá más energía cinética que el recipiente con agua a 25 grados Celsius. Analizando esta fórmula, tenemos que la energía cinética es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. Esto es muy importante, ya que si la velocidad del cuerpo aumenta, entonces la energía cinética también va a aumentar. Mientras que si la velocidad del cuerpo disminuye, entonces su energía cinética también va a disminuir. Pero, ¿cuánto disminuye? En este caso, tenemos que si la velocidad aumenta n veces, entonces la energía cinética va a aumentar n cuadrada veces. Mientras que si la velocidad disminuye n veces, entonces la energía cinética disminuirá n cuadrada veces. Esto se encuentra establecido en la fórmula. Como ya lo mencionamos, la energía cinética es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. Por lo tanto, si un cuerpo aumenta al doble su velocidad, entonces su energía cinética también va a aumentar, pero esta va a aumentar n cuadrada veces, o sea, 2 al cuadrado, que es 4 veces. Mientras que si este cuerpo disminuye su velocidad a la quinta parte, entonces su energía cinética también va a disminuir n cuadrada veces. Si la velocidad está disminuyendo 5 veces, la energía cinética va a disminuir 5 al cuadrado veces, es decir, 25 veces. Para terminar, vamos a revisar los despejes de esta fórmula. Si despejamos a la masa, en este caso tendríamos al 2 que está dividiendo, que pasa multiplicando, por lo tanto tendríamos masa por velocidad al cuadrado es igual a 2 por la energía cinética. Si despejamos, en este caso, a la masa, la velocidad al cuadrado la está multiplicando, por lo tanto va a pasar dividiendo. Entonces, para obtener a la masa, la fórmula es 2 veces la energía cinética sobre la velocidad elevada al cuadrado. Si ahora despejamos a la velocidad, tenemos el 2 que está dividiendo, pasa multiplicando, por lo tanto nos queda masa por velocidad al cuadrado es igual a 2 veces la energía cinética. La masa se encuentra multiplicando y pasa dividiendo, por lo tanto nos queda velocidad al cuadrado es igual a 2 veces la energía cinética sobre la masa. Por último, la velocidad tiene un cuadrado. Recuerda que la potencia cuadrada se despeja con la raíz cuadrada. Por lo tanto, la velocidad se calcula como la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética sobre la masa. Estas dos fórmulas que acabamos de obtener no te las debes de aprender, sino que debes obtenerlas a partir de la fórmula principal por medio de un despeje. Por último, vamos a revisar a la energía potencial. Este tipo de energía hace referencia a la posición que ocupa un cuerpo en el espacio, es decir, este tipo de energía depende de la altura en la que se encuentre un cuerpo. Para calcular a la energía potencial, vamos a usar la fórmula energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura, en donde EP corresponde a la energía potencial medida en Joule, M corresponde a la masa medida en kilogramos, G corresponde a la gravedad, que tiene un valor de 9.81 metros sobre segundos cuadrados, o bien redondeada a 10 metros sobre segundos cuadrados, y H, que corresponde a la altura medida en metros. Para este tipo de energía podemos colocar como ejemplo a dos personas que viven en un mismo edificio, pero en distintos pisos. Por ejemplo, si una persona vive en el segundo piso,
ésta va a tener menos energía potencial con respecto a otra persona que viva en el quinto piso, suponiendo que sus masas sean similares. Esto es debido a que la persona en el quinto piso se encuentra a mayor altura, por lo tanto va a tener mayor energía potencial, mientras que la persona que se encuentra en el segundo piso tiene menos altura, por lo tanto tendrá menos energía potencial. Con esto tenemos que la energía potencial es directamente proporcional a la altura. Esto quiere decir que a mayor altura se tiene mayor energía potencial y a menor altura se tendrá menos energía potencial. De igual manera, la energía potencial puede tener un valor de cero. Por ejemplo, en nuestro edificio, que es el sistema de referencia, aquellas personas que habitan en la planta baja se encuentran a una altura de 0 metros, por lo tanto, su energía potencial va a ser de 0 joule. Recuerda muy bien que si la altura aumenta n veces, entonces la energía potencial también va a aumentar n veces. Esto quiere decir que si una persona se encuentra al doble de altura con respecto a otra, entonces su energía potencial también va a aumentar al doble con respecto a la de la otra persona. Por otro lado tenemos que si la altura disminuye n veces, entonces la energía potencial también va a disminuir n veces. Esto es debido a que la energía potencial es directamente proporcional a la altura. De igual manera, vamos a revisar algunos despejes. Si queremos despejar a la masa, entonces la gravedad y la altura que están multiplicadas. Bueno, ya de ahí viene despejes que todos sabemos despejar, ¿no? No se podría despejar cualquiera de esos. Multiplicando a la masa, Eh, van a... lo más importante en esta altura es que entiendan lo que ya hemos explicado a nivel de energía cinética y energía potencial, ¿no? Con ese repaso, que creo que está clarísimo, vamos a ver los... Pues acá tenemos, como decíamos, que además se ha sacado de ahí, está claramente indicada lo que es la energía cinética y lo que es energía potencial. Y entendiendo ambos conceptos, viendo la importancia de la velocidad entre la energía cinética, la masa y el tema importante de la energía potencial, que tiene que ver justamente con la altura expresada ahí de manera específica en ese ejemplo, por ejemplo, de edificio, ¿no? Entonces, una vez recordados ya estos conceptos, vamos a ver el desarrollo de la ecuación de Bernoulli. Esto ya lo hemos visto, ya lo han tenido que ver, y también con este videito vamos a ver específicamente el desarrollo de la ecuación de Bernoulli para ver, eh, ya con eso redondear lo que estamos desarrollando el día de hoy. Vamos a ver entonces ahora el teorema de Bernoulli y el principio de continuidad. Vamos a ver también específicamente lo que nos interesa como repaso para nosotros. Hola, en mecánica de fluidos, fluidos en movimiento, hidrodinámica, voy a explicarte el teorema de Bernoulli o el principio de Bernoulli. Daniel Bernoulli es de los Países Bajos. En 1738
en su libro Hidrodinámica, en este libro que aparece ahí, sustentó su principio. ¿Y en qué consiste? Tengo estos dos tarros de hojalata que he colgado en esas dos cuerdas, y esos dos tarros están separados por esta distancia, esa rendija. ¿Qué creen ustedes que pasaría si yo soplo? Es decir, aumento la velocidad del aire entre esos dos recipientes de hojalata. Voy a soplar, pero aquí. ¿Observan qué pasó? Se juntan. Aparecen estas dos fuerzas que son explicadas con los cambios de presión a través del teorema de Bernoulli. Por la boca de este tubo está saliendo una ráfaga de aire a una buena velocidad. Entonces pongo la pelota encima de él y observa qué es lo que pasa si inclino la pelota. La pelota pasa al frente mío. Observa cómo funcionan las fuerzas. Tengo este recipiente de vidrio. En él he depositado unas virutas, unos trozos, unas bolitas de un plástico inflado. Y tengo este tubito transparente que voy a poner acá, dentro del recipiente. Ahora, con este tubo voy a aumentar la velocidad del aire en la parte superior del tubo. Y tú vas a observar qué es lo que sucede. Tengo esta pelota cuelga de ese hilo azul y aquí sería un péndulo. Pero lo que quiero que observen en esta clase de mecánica de fluidos en movimiento, en la que estoy explicando el principio o teorema de Bernoulli, es qué le sucede a la pelota cuando entra en contacto con un flujo de agua. Entonces tengo aquí un flujo de agua. Y ese flujo de agua lo voy a acercar a la pelota. Observa qué sucede. Eso, ahí. ¿Qué le está pasando a la pelota cuando se acerca al flujo de agua? Observa que cambia su ángulo. Hay una fuerza, hay una diferencia de presión. Hay un fluido con mayor velocidad. Y entonces a mayor velocidad, menor presión. Tengo esta hoja de papel. Y esta hoja de papel la voy a soplar. Voy a soplar por encima de ella. Ella, si yo la tengo así y la suelto, hay una fuerza de gravedad que hace que caiga. Pero si yo genero una velocidad en la masa de aire que está encima de ella y soplo, venzo la fuerza de gravedad y aparece una fuerza de abajo hacia arriba que la empuja por la diferencia de presiones que hay al cambiarle la velocidad a la masa de aire que está por encima de ella, porque la velocidad de la masa de aire que está por debajo es menor. Entonces, si esta velocidad es mayor, tengo esta tubería, este tubo, esta sección de tubo que cambia de... hay varios cambios, cambia de altura, cambia de diámetro. Entonces tengo una masa, esa masa de fluido
que ingresa por la parte de abajo de esa sección de tubo. Tengo que esa masa tiene una altura que llamaremos Y1. Entra con una velocidad 1 por esa sección del tubo. Tiene un área 1 y se le aplica una fuerza 1. Por lo tanto, si hay una fuerza y hay un área, entonces hay una presión de fluido, una presión sobre ese fluido. Y esa sección de masa de fluido que he tomado, que en realidad podemos verlo como un cilindro, tiene una altura, entonces la vamos a llamar delta de x1, esa parte, esa porción de masa de fluido. Todas estas magnitudes que hemos determinado en la parte inicial, que hemos llamado 1, también en la sección 2 de ese tubo también tengo una masa. La masa que entra es igual a la masa que sale. Por lo tanto, entonces tengo una altura 2, Y2, una velocidad 2, una sección de área 2, una fuerza 2, una presión 2 y un delta de x2 diferente a delta de x1. ¿Por qué? Porque el área cambia y la masa es la misma. Bueno, entonces, para sustentar el principio de Bernoulli, arranquemos con el trabajo ejercido por la fuerza 1 sobre esa masa de fluido. El trabajo ejercido por la fuerza 1 más la energía cinética 1 porque esa masa viaja a una velocidad. Entonces, tengo el trabajo más la energía cinética más la energía potencial gravitacional 1 porque tiene una altura, ese fluido tiene una altura Y1. Entonces, el trabajo 1, el trabajo ejercido por la fuerza 1, más la energía cinética 1 más la energía potencial 1, debe ser igual al trabajo de la fuerza 2 más la energía cinética de la masa en el punto 2 porque viaja a una velocidad 2 más la energía potencial gravitacional en 2 porque hay una altura 2 diferente a una altura 1, hay una Y2. Entonces, a partir de este equilibrio de energías, que la energía en el punto 1 debe ser igual a la energía en el punto 2, si no hay pérdidas de energía por fricción, vamos a asumir un fluido ideal. Entonces, el trabajo, recuerda que trabajo es igual al producto de la fuerza por el desplazamiento, entonces sobre esa sección 1 se aplica una fuerza 1 y el desplazamiento es delta de x1. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es la velocidad 1 al cuadrado, y la energía potencial gravitacional es masa por aceleración de la gravedad por altura, y en este caso la altura es Y1. Y eso es igual a lo mismo, pero en la sección 2, fuerza 2, el trabajo ejercido por la fuerza 2 es igual a la fuerza 2 por el delta de x2, más la energía cinética en 2, que es un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, más la energía potencial gravitacional debido a la altura, que es la masa por la aceleración de la gravedad por la altura Y2. Ahora, vamos estratégicamente para poder llegar a la ecuación de Bernoulli, vamos a dividir toda la ecuación entre el volumen de masa que entra, que es igual al volumen de masa que sale. Como la masa que entra es igual a la masa que sale, la densidad que entra es la misma, el mismo fluido con la misma densidad que sale, entonces el volumen que entra es igual al volumen que sale porque densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, puedo dividir toda la ecuación entre el volumen. Cada uno de los tres términos de este lado de la ecuación se divide entre volumen, 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 lo mismo en este lado de la ecuación. Como presión es fuerza sobre área, entonces fuerza es igual a presión por área, porque área que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces fuerza es igual a presión por área. Y si tengo la fuerza 1 del área 1,
entonces me va a dar una presión 1, por lo tanto la fuerza 1 es presión 1 por área 1, como aparece aquí. Y volumen, el volumen de un cilindro es el área de la base por la altura, y en este caso el área es el área 1 por la altura, y la altura es delta de x1. Observa que he sustituido volumen por A1 por delta de x1, área de la base por la altura. Cancelo área 1 con área 1, delta de x1 con delta de x1, por lo tanto me queda presión 1. Este primer término es igual a la presión 1. Masa sobre volumen es densidad. Esa es la definición de densidad. Sustituyo masa sobre volumen por densidad, entonces me queda un medio de la densidad del fluido por la velocidad 1 al cuadrado, más masa sobre volumen es densidad, sustituyo, por lo tanto me queda la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la altura 1. Y ese mismo tratamiento que hice en el punto 1 lo hago en el punto 2. Por lo tanto, la ecuación o la relación de Bernoulli es que en cualquier fluido, la presión 1 más un medio de la densidad del fluido por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura del fluido, en ese punto es igual a la presión en el punto 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura. Entonces tengo este avioncito. Entonces él navega en un fluido que en este caso es aire, y la velocidad relativa de el avión con respecto al aire hace que el aire, cuando él viaja en esta dirección, entonces el aire viaja en dirección contraria. Ya, digamos que hasta ahí es la parte que nos interesa a nosotros, ¿no? Que es lo relacionado a cómo se mantiene la energía, ¿no? Ya sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Cómo se mantiene la energía a lo largo de ese conducto, ¿no? Que lo vamos a revisar de alguna manera ahora para que ya nos quede absolutamente claro el concepto a todos. Entonces, dentro de lo que se ha mostrado en la ecuación de Bernoulli, hemos visto ya también la vez pasada lo que era la presión, fuerza por área, ¿no? Hay una energía de presión, hay una energía cinética y hay una energía potencial. La energía cinética y la energía potencial con las fórmulas que ya están determinadas acá. Entonces, de acuerdo a eso, lo que pasa en el sector 1 es lo mismo que tendría que pasar en el sector 2. Entonces, ahí nosotros podemos expresar la ecuación, de ahí, de esta ecuación de Bernoulli, podemos nosotros determinar la energía específica para canales. ¿Y cómo lo hacemos? Con artificios matemáticos, nada más. Toda la fórmula, que es la misma de acá, T1 más un medio de densidad por velocidad al cuadrado, densidad por gravedad por altura, todo lo dividimos entre la densidad por la gravedad, que equivale al peso específico, ¿no? Todo lo dividimos entre eso. Voy a poner acá en T. Entonces, entra densidad por gravedad, lo que se hace en un lado, se hace en el otro, a todos los elementos. Entonces me va a quedar la presión en uno entre el peso específico, densidad con densidad se va, me va a quedar velocidad al cuadrado entre 2G, se va a ir la densidad con la gravedad, se va a ir con la densidad con la gravedad, me va a quedar el H1, y lo mismo pasa en el otro lado. Presión 2 entre peso específico más velocidad en 2 al cuadrado entre 2G más H2. Entonces, a todo esto, lo llamamos energía específica. Entonces, cuando hablamos de una energía específica, decimos, energía específica es igual a la presión entre el peso específico más la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad más la altura, porque acuérdense que H equivalía
a la altura, que también se la puede llamar como altura Y. ¿Por qué la altura le llamamos Y? Porque Y es como se lo conoce normalmente al tirante de un canal. Si nosotros estamos acá con un canal, pongamos que sea un canal de este tipo, acá tenemos un volumen, un caudal, esta altura H, se la conoce normalmente como Y, como tirante, ¿no? Este es el tirante. El tirante viene a ser esto que es igual a la altura. Ese es el tirante Y. Entonces lo estamos poniendo en esos términos para que sea reconocido. Además, nosotros sabemos que para nuestro caso la presión en este punto, en cualquiera de los puntos, va a ser cero. Y al ser la presión cero, esta parte de la fórmula va a desaparecer. Por lo tanto, la energía específica para canales va a estar dada por la expresión Y, que es el tirante, más la velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad. Y esta es la fórmula de ecuación de energía específica para canales. Entonces, siempre que te hablen de energía específica para canales, nosotros vamos a saber que la fórmula es Y más velocidad al cuadrado entre dos. Yo te he podido dar directamente esta fórmula, empecemos a aplicar. Me ha parecido importante también repasar conceptos de energía para saber de dónde es que sale, repasar la ecuación de Bernoulli, con lo que significa el mantener la energía, y matemáticamente, porque además es un proceso bastante sencillo, mostrarte cómo es que llegamos a determinar la energía específica para canales. ¿Correcto? Esto es importante porque en base a esto vamos a desarrollar también una serie de ejercicios, ejemplos, etcétera, con tema de canales. Es un poco la idea de mostrar esto en esta etapa. ¿Alguna duda acá? Ingeniero, solo uno. Altura es Y, ¿no? Sí, H. sí. Cuando estamos hablando del canal, ¿no? Alpirante, normalmente en canal, alpirante siempre, una cuestión convencional, a la altura de los canales se le llama Y, ¿no? Es alpirante. Y en vez de decir altura de canal, tú dices el tirante de canal es tanto y ya todo el mundo te entiende que estás hablando de la altura. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver las características del contorno en conductos abiertos. En cualquier conducto, canal que lleva líquido, tenemos formas. Y dentro de estas formas, tenemos el primer caso para cuando sea en cauce natural, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de un cauce natural, cualquier canal natural, normalmente pues tienen fórmulas o formas, perdón, como estas, ¿no? Que no son formas uniformes, son naturales, se han ido dando a lo largo del tiempo, eh, por el fluido mismo, o el flujo del canal. Entonces, en un cauce natural, igual tenemos una ancho superior B, que viene a ser el ancho en la superficie del agua, y que acá está marcado. El ancho superior lo llamamos B y es el ancho en la superficie del agua. ¿Qué más tenemos? Tenemos una profundidad en un cauce natural que la llamamos profundidad D, y que viene a ser la profundidad máxima de en lo que se muestra en una sección transversal. O sea, esta es la sección transversal, el corte transversal del canal. Entonces la profundidad D es aquella que corresponde a la profundidad máxima de este cauce natural. Asimismo, tenemos el concepto de área, que es el área de la superficie transversal a la corriente y que conduce el agua. Siempre que hablamos de área en un canal, estamos hablando del área de la superficie transversal, o sea, todo esto que se está viendo acá. Ese sería el área de la superficie transversal. Después tenemos el perímetro mojado. ¿Qué es el perímetro mojado? Es la longitud de la línea de intersección del plano de la sección transversal con la superficie mojada del canal. Cuando hablamos de perímetro mojado, hablamos
Dice la longitud de la línea de intersección del plano de la sección transversal con la superficie mojada del canal. Lo voy a dibujar acá con rojito. ¿Cuál es la sección o cuál es la longitud de la línea de intersección del plano de ambas secciones de la sección transversal con la superficie mojada? Vendría a ser esto, que estoy marcando acá. Esto vendría a ser el perímetro mojado, que como su nombre lo indica, es la longitud de esta sección rojita, toda esta sección de acá, que te la estoy pintando aquí encima para que sepas, lo veas, no la viste encima. Esto tiene una longitud que es el perímetro mojado. Es igual al perímetro mojado, que viene a ser la longitud de toda esta línea de intersección del plano de la sección transversal, lo que se ha cortado, con la superficie mojada del canal. Lo que toca el plano y está mojado, o, bueno, mojado, como su nombre indica, ¿no? En contacto con el agua directamente. Y además hay un concepto que seguramente ya lo han visto, pero que en todo caso acá lo estamos repasando, que es el concepto de radio hidráulico, que relaciona el área entre el perímetro mojado. El área viene a ser todo esto, ¿no? El área, cuando hablamos de área de la sección transversal. Todo eso vendría a ser el área. Y si yo relaciono el área sobre el perímetro, estoy hablando del radio hidráulico. Acá la idea es que vayamos determinando las partes de las diversas formas de canales. Y estamos viendo en este caso en cauce natural. Después tenemos en canales artificiales. Está construido. Ahí tenemos todo tipo de canales, pueden ser trapezoidales o trapeciales, también como uno les dice, rectangulares, triangulares, circulares, parabólicos. ¿Qué elementos geométricos tenemos en el caso de canales trapezoidales? Lo primero que tenemos es el ancho inferior, B, que no es otra cosa más que el ancho de la parte inferior. Recuerden que estamos hablando de un canal trapecial o trapezoidal. ¿Qué más tenemos? La inclinación del talud, porque hay un talud. La inclinación del talud está dada por este valor de Z, valor horizontal, la inclinación del talud, que corresponde a un valor vertical de 1. Con el valor 1, el valor del talud θ, que es el que se da, es el que corresponde a la inclinación de tu canal. Este es el valor Z, y en el otro lado es el que corresponde al valor vertical igual a 1. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, acá el E, que vendría a ser el espacio este mayor, igual B es el ancho superior, acá clarito el ancho superior, E sería, relacionando acá, el ancho superior menos el ancho inferior dividido entre 2. Así se puede determinar E, o también se puede determinar por relación. E es a D, que es la altura, como Z es a 1. Y también con esta fórmula podríamos hallar cualquiera de los elementos que nos explican como un poco. Esto es geometría nada más. No estoy diciendo nada que no sea geometría. El área de un canal trapezoidal está dada por D, que es la altura, multiplicado por la suma de B, que es el ancho inferior, más la multiplicación de Z, que es la inclinación del talud, por el D, que es el alto. Entonces, con esto tengo yo mi área. El perímetro mojado está igual a B, que es el ancho inferior, más 2 veces D, y la inclinación que está dada por la raíz de 1 más Z cuadrado. Ese es el perímetro. Ya sabemos además que radio es igual a área entre perímetros. Eso es igual para todos los casos. Entonces, tenemos un canal trapezoidal. Estas son las condiciones geométricas. Bueno, como hemos dicho, en los demás canales, acá estamos viendo también ya lo que significa el área hidráulica, el perímetro mojado, radio hidráulico y el espejo de agua, que también se le conoce como espejo de agua, los hemos visto en otros casos como T o como el ancho en la parte superior. T, ¿no? Espejo de agua es la parte superior.
Pues acá vean para sección rectangular, trapezoidal, triangular, circular, parabólica. Es facilito de ver, por ejemplo, comprobar acá área hidráulica, ¿no? La área hidráulica en la sección transversal, ancho por alto, B por Y. Perímetro mojado, ancho B más Y y Y, ¿no? Que es todo esto de acá, ¿no? Está mojadito. La longitud de eso. Perímetro mojado, B más 2. Radio hidráulico, es el área, este es el área entre perímetros, ¿no? Área entre perímetro, que es igual, ahí está el área de entre Y, entre perímetro de más 2. Y el espejo de agua, T, en la parte superior es igual a D para este caso, ¿no? Porque es igual a arriba que abajo. Acá el espejo será pues mayor. Entonces así, para cada una de las formas que son las más utilizadas, estamos ahí repasando en canales artificiales las ecuaciones geométricas que nos permiten hallar el área hidráulica, el perímetro mojado, el radio hidráulico que normalmente vamos a utilizar para poder hacer diseños de esto. ¿Correcto? Si hubiera cualquier duda en cualquier momento, me la hacen saber. En canales rectangulares y triangulares tenemos aspectos específicos, ¿no? Por ejemplo, un canal rectangular Z tendría que ser el talud es evidentemente 0, no hay inclinación. En un canal triangular B, que es el ancho del fondo del canal, es evidentemente 0, no sería triangular. Son condiciones. Ahora, cuando hablamos de rugosidad de un canal, ¿no? Tenemos que tener claro que la rugosidad depende del material de revestimiento. Si fuera un canal, artificial, depende de la rugosidad del material de revestimiento. Y si fuera un canal natural o construido directamente sobre el suelo, la rugosidad depende de las características geológicas o geotécnicas de ese suelo. ¿Por qué es importante la rugosidad? Porque la rugosidad actúa directamente con la viscosidad. O sea, a mayor rugosidad y con una alta viscosidad, pues evidentemente el caudal va a ser impedido de correr a mayor velocidad. Y es exactamente lo que ocurre, o similar a lo que ocurre en las tuberías. Por eso que es importante tener en cuenta también que hay que calcular, o hay que tener en cuenta, valga la redundancia, las rugosidades de los canales. Es diferente un canal de piedra, un canal de concreto, un canal de tierra, un canal de arcilla. Cada uno de ellos tiene sus particularidades y la rugosidad es importante en la medida que está incorporada dentro de las fórmulas de cálculo, pero además técnicamente, sin siquiera saber que puede estar o no incorporada en las fórmulas de cálculo, yo me podría dar cuenta que la rugosidad es importante de manera similar a como hemos analizado nosotros el tema de la fricción en las tuberías. Otro aspecto importante de un conducto abierto es lo que se refiere a la pendiente. Entonces, la pendiente es la relación de descenso o caída vertical de la plantilla, que se conoce así al fondo de un canal, dividido entre la longitud del recorrido. Es decir, acá yo veo, mi canal está yendo desde Z1, desde una altura Z1 a una altura Z2, ¿no? Y estoy viendo que el canal está descendiendo de esa manera. Porque evidentemente los canales funcionan a gravedad. Para que tengan gravedad, pues tienen una inclinación. Si fuera canal clarito o contrapendiente, el agua no va a correr. Entonces, si yo quiero encontrar la pendiente de este canal, lo que tengo que hacer es relacionar directamente las alturas entre la longitud. Y por ejemplo, acá tengo pendiente, ¿no? Pendiente sería igual a Z1, que es la altura respecto de un plano referencial que nosotros hemos marcado, menos Z2, la otra altura respecto de ese mismo plano referencial, entre la longitud, ¿no? Para estar como dice acá. La diferencia de altura respecto a un plano referencial dividido entre la distancia de los dos puntos. Y todo eso lo divido entre la longitud entre los dos puntos. Entonces puedo decir que la pendiente Z1 me está menos Z2 entre ellos.
O también, si yo considero que esta diferencia entre Z1 y Z2 lo llamo delta H, pues podría decir que la pendiente es la diferencia de alturas entre la misma. Cualquiera de las dos fórmulas, yo voy a poder hallar sin ningún inconveniente mi pendiente de un canal. No confundir, muchos a veces confundan la pendiente del canal con la inclinación del talud, ¿no? Sí, la inclinación del talud es una cosa, es acá está. La pendiente del canal tiene que ver con un canalcito, este es el fondo del canal, el piso del canal, el B chica del canal. Acá yo le estoy dibujando el fondo, esa es la pendiente del canal que recorre una longitud determinada. Por 1 kilómetro, y ha ido desde un nivel, por ejemplo, algunos se preguntan, ¿y cuál es la cota referencial o cuál es el plano referencial? Bueno, el plano referencial más utilizado, ¿quién me dice cuál es? Ya recuerdo los que están acá. ¿Cuál es el plano referencial más utilizado en general? ¿Mm? Nada. El plano referencial más utilizado pues el nivel del mar. Todos sabemos a qué altura del nivel del mar estamos, pues el nivel del mar es cero. Entonces, de ahí para arriba o para abajo, si estás en el mar muerto, estás para abajo, ¿no? Si estás en Holanda, estás para abajo. Estamos en Lima, estamos, no sé, en un sitio donde estés, estás a 20, 30, 40, 50. Están en Chiclayo, estarán en 200, 300, 500. Y así sucesivamente hasta los 2.300 que tienen los que están en Arequipa, hasta los 3.200 que tienen los que están en Cusco, y así sucesivamente. Entonces, eso es un plano referencial, no es que haya existido así toda la vida. Nos hemos puesto de acuerdo que el nivel del mar es cero, y todos tenemos ese plano referencial. Entonces, igual yo podría decir acá, mi partida de mi canal está a 500 metros sobre el nivel del mar, y 2 kilómetros más allá está a 480 metros sobre el nivel del mar. Entonces podría estar 500 menos 480 y dividir en la longitud, que es 2000, y encuentro la pendiente. De manera sencilla de mostrar. Después tenemos la clasificación de flujos. Es otro aspecto importante también a tener en cuenta cuando estamos hablando de conductos abiertos, ¿no? O de canales. Entonces, los flujos se pueden clasificar de acuerdo a diferentes consideraciones. Yo tengo en cuenta una consideración y clasifico mi flujo. Por ejemplo, variaciones temporales, o sea, respecto del tiempo. Voy a hablar de variaciones temporales de tiempo. El flujo puede ser permanente o no permanente. ¿Cuándo digo que mi flujo es permanente? Mi flujo será permanente cuando el gradiente o variación de la velocidad respecto del tiempo es cero. ¿Ya? Flujo permanente cuando el gradiente o variación de la velocidad respecto del tiempo es cero. Entonces, si tengo un flujo que respecto del tiempo su velocidad no varía, diré que mi flujo es permanente. Si por el contrario tengo un flujo que respecto al tiempo varía, entonces diré que mi flujo es no permanente. Es una manera de considerar una clasificación de flujo. Porque tú puedes decir, mi flujo es tal, 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 con todas las clasificaciones. Pues una clasificación, por ejemplo, podría decir, tengo un flujo permanente, ya está. Después vas a ver una consideración respecto al tema del espacio. Entonces, ¿ahí qué digo? Mi flujo es uniforme cuando variación de la velocidad en el espacio es cero. O sea, cuando la velocidad respecto al espacio no varía, entonces mi flujo es uniforme. Y por el contrario, la variación de la velocidad respecto del espacio o en el espacio es diferente de cero, ya que tengo un flujo no uniforme. Entonces ya tengo otra clasificación. Ya puedo clasificar mi flujo de acuerdo a su variación temporal, que está relacionada con el tiempo, temporal-tiempo, de acuerdo a su variación espacial, que está considerada con el espacio, puedo decir si es uniforme o no uniforme. En el tiempo puedo decir si es permanente o no permanente. Además,
la variación que ya hemos visto, ¿no? En otros casos, que no es lo mismo que para canales, que hemos visto para tuberías, o conductos cerrados, que hemos visto para flujos externos, que es el movimiento de las partículas, el famoso número de Reynolds. Cuando tengo en cuenta el número de Reynolds, yo puedo usar una de las fórmulas del número de Reynolds, acuérdense que son dos, y acá, por ejemplo, el número de Reynolds es igual a velocidad por girante entre viscosidad cinemática. Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo determinar si mi flujo es laminar, si mi flujo está en transición o si mi flujo es turbulento. ¿Cómo? Si mi número de Reynolds me sale menor que 500, entonces diré que el flujo en mi canal es laminar. Si el flujo está entre valores de 500 hasta 2000, el número de Reynolds diré que es un flujo de transición. Y si el número de Reynolds es mayor que 2000, diré que es un flujo turbulento. Sabiendo que el flujo turbulento es el que ocurre mayormente en los canales. El laminar, el flujo laminar, normalmente se utiliza mucho en laboratorios y además para caudales mínimos y mínimas viscosidades. Y eso tiene lógica porque ya hemos visto y seguramente ustedes han desarrollado ya el ejemplo en casa, el trabajo de laboratorio, y han podido apreciar cómo cuando a caudales mínimos es cuando se tiene un flujo laminar. Entonces aumenta el caudal y el flujo va variando. Eso pasa en conductos cerrados. Entonces también es algo que ocurre en conductos como estos que estamos mostrando, conductos abiertos. Entonces vuelvo a decir, no confundas número de Reynolds para tuberías o número de Reynolds para flujos externos con número de Reynolds para canales. Totalmente diferentes. El concepto es el mismo, pero los valores son distintos. Y acá estaba mostrando los valores para canales, para flujo laminar, menor de 500, transición 500 a 2000 y turbulento mayor a 2000. Y otra forma de clasificar el flujo es con el famoso número de Froh, que también se utiliza específicamente para canales. El número de Froh considera variaciones según la energía dinámica y está determinada por la siguiente fórmula. Froh es igual a B, que es la velocidad, entre la raíz de la gravedad por dH, que es el tirante. Si yo quiero hallar el número de Froh, tengo que tener la velocidad de mi flujo, velocidad media, y tengo que tener el tirante. Ya sabemos que es la gravedad y ahí la raíz cuadrada. Entonces, cuando el número de Froh me sale igual a 1, indica que las fuerzas viscosas que actúan en un fluido son iguales a las fuerzas de gravedad. Acá está relacionando la viscosidad con gravedad. Y por lo tanto tenemos un flujo crítico. Si el número de Froh es menor que 1, nos está indicando que las fuerzas viscosas son menores que las gravitacionales, y a eso lo llamamos flujo subcrítico. Normalmente tenemos un flujo subcrítico cuando las velocidades son pequeñas. Y acá está claro, con la relación que tiene la velocidad, a mayor velocidad es evidente que el Froh va a ser mayor que 1, y a menor velocidad va a tender a ser menor que 1. Pero eso ocurre cuando las velocidades son pequeñas, el número de Froh, ¿no? Menor que 1. Y después tenemos el número de Froh mayor que 1, que nos indica que las fuerzas viscosas son mayores que las gravitacionales, y en este caso le llamamos flujo supercrítico. Y esto normalmente ocurre cuando las velocidades son grandes. Entonces, cuando hablamos del número de Froh, podemos decir si mi flujo es crítico, es subcrítico o es supercrítico. Crítico igual a 1, subcrítico cuando está debajo de 1 y supercrítico cuando está encima de 1. También, con la fórmula de Reynolds, yo puedo decir si mi flujo es laminar, si es de transición o es turbulento. Además, con las variaciones temporales, puedo decir si mi flujo es permanente o no permanente. También con las variaciones especiales, puedo decir si mi flujo es uniforme o no uniforme. Es decir, yo podría tener un flujo, describiéndolo, que es permanente, uniforme, turbulento y supercrítico. Un mismo flujo lo puedo clasificar desde 4 puntos de vista diferentes. Cada uno de ellos tiene su utilidad
de acuerdo al diseño o a la necesidad que tengamos, que vamos desarrollando, y cuando desarrollen ejemplos, y veamos por ahí algunos de nosotros, ustedes también se van a poder dar cuenta de esta importancia. ¿Alguna duda ahí, alguna consulta? Algo que no haya quedado claro. Todo claro, ¿no? Está sencillo. Vamos a parar acá este tema.